Grabando. Queridos amigos, como siempre, irrumpiendo hogares cada fin de semana, mostrándoles a ustedes historias bonitas que contar y que a veces descuidamos. Pero existe gente que nosotros conocemos y queremos que ustedes también conozcan. Hoy nos encontramos en el domicilio de un amigo de los cochabambinos, amigo de tiempo atrás y amigo de hoy. Pues con él pretenderemos, como siempre, entrar un poquito más adentro de lo que se conoce, un poco más de la intimidad de su vida, de su carrera. Jorge, Un gusto. un gusto conocerlo. Había escuchado bastante hablar de usted en varias ocasiones, amigos, siempre lo mencionan, siempre mencionan a su familia, el apellido que es conocido, reconocido, los hermanos Reyes Salamanca, que han brillado en el deporte, inicialmente en el básquet, me imagino, creo, algo de historia, precisamente ahí entraríamos, que usted nos cuente, ¿no? Vinculado al básquet, vinculado al fútbol, vinculado con esa motivación que tiene por enseñar, construir, forjar el deporte en sus diferentes ámbitos. Pero, como les decía a los amigos, pretendemos indagar y entrar un poco más allá de lo que normalmente se hace. Y yo le hago una pregunta, ¿quién es Jorge Reyes Salamanca? Bueno, yo, para orgullo mío, nací en Cochabamba un 27 de julio de 1940. Actualmente estoy con 73 años, ya voy a los 74. Mi vida ha estado íntimamente relacionada con la actividad deportiva. Desde muy niño practiqué el deporte, desde cuando mi papá me llevaba de la mano en el Capriles a ver los partidos de campeonato de entonces. ¿De quién estamos hablando? Estoy hablando de Jorge Reyes Salamanca Padre. y mi papá Alberto Reyes Mayorga. No, mi padre, él me llevaba al fútbol. O sea que había ya una afición por Claro, ese lado. mi padre había jugado fútbol también, había jugado fútbol en Racing y parece que tenía relación también con Aurora. De ahí que yo siempre les digo que antes de nacer yo era aurorista. Había una vocación Había una innata. vocación innata, indudablemente. El fomento de mis padres para hagamos actividad deportiva, éramos 4 hermanos varones y una mujer. Entonces entre los varones jugábamos en nosotros. Es decir, entre nosotros en el patio de la casa y donde podíamos, ¿no? 2 contra 2, 3 contra 3, que eso nos ha servido mucho en nuestra capacitación o nuestra dedicación futbolística. ¿Qué más se acuerda del niño? Pequeñito iba al estadio. Iba al estadio, iba a todos los... mi padre me llevaba a todas las actividades deportivas, me llevaba a ver el básquet, me llevaba... Esas veces todavía no se jugaba mucho voleibol, pero yo estaba estudiando en la escuela Wilges Rodríguez y en mi escuela se jugaban los partidos de campeonato de voleibol. Entonces de ese modo veía también y fui también un aficionado al voleibol. Voleibol jugué también en el Club Litoral de acá de Cochabamba, que destacó lógicamente oportunamente. Y básquet jugué en el Club San Martín, un equipo que lo habíamos fundado los que vivíamos en la avenida San Martín, entre Honduras y Punata. Había mucha juventud dedicada al deporte, fundamos el Club San Martín. ¿De qué edad estamos hablando? Estoy hablando de hace, cuando tenía 15 años más o menos. Usted a sus 15 años ya tenía con el grupo la inquietud y fundaron un grupo. Evidente, en el barrio ya practicábamos diferentes actividades deportivas, fútbol, básquet, voleibol. Teníamos un club que se llamaba, un club, dependía un poquito de yacimientos porque íbamos a jugar básquet en el barrio petrolero que queda en la zona sur, que ahora ya lógicamente está todo poblado, donde está el complejo petrolero. El equipo se llamaba, bueno, se me escapa en este momento el nombre, pero empezamos ahí y ese fue el impulso para que después, posteriormente, entre los amigos del barrio digamos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Por qué no nos inscribimos a la asociación con este equipo? Y nos inscribimos a la asociación de básquetbol en varones y en damas. En varones teníamos destacados valores, muchos muchachos que lógicamente habíamos crecido juntos deportivamente. El caso de los hermanos Herba, Jesús y Jaime Herbas, compañeros míos desde el colegio La Salle. También empezó jugando con nosotros Gary Ágreda,
Hugo Pérez también, antes de ser futbolista fue basquetbolista en el Club San Martín. Participamos en el campeonato de la Asociación de Básquetbol de Cochabamba. Los varones ascendimos, nos clasificamos campeones y el equipo de damas no ganó un partido en todo el año. Fue motivo para que nos dediquemos, que prestemos más atención. Y de ahí que empezó el ascenso del Club San Martín. Tuvimos la grata satisfacción de sacar 7 campeonatos nacionales, gracias al quijotismo, lógicamente, de mi familia y algunos amigos que siempre estábamos vinculados en forma conjunta. Si bien éramos los mejores en Cochabamba, los mejores en Bolivia, salíamos al exterior y el último lugar era para nosotros, por el problema de estatura, de formación, de capacitación, motivo por el que lógicamente decidimos cambiar de actividad y nos inscribimos en la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Pero en esta larga trayectoria basquetbolística, para terminar de hablar, hicimos bastantes giras también por el interior del país. Nuestra primera gira, por ejemplo, fue por la República de Chile. Como consecuencia de haber salido campeones en Cochabamba, nos llegó una invitación, participamos en el campeonato en Chile. El primer partido lo jugamos en Chuquicamata, en el distrito minero de Chuquicamata. Chuquicamata se llevó una jugadora de la selección chilena para reforzar su equipo. Lamentablemente el primer partido perdimos. El segundo partido jugamos en Calama, ya ganamos este partido. Luego nos pidieron que juguemos la revancha con el equipo de Chuquicamata. Y jugamos la revancha con el equipo de Chuquicamata y les ganamos. Y realmente fue una algarabía general de todos los bolivianos, que son bastantes y que vivían esas veces y siguen viviendo todavía en el norte de Chile, en el distrito minero de Chuquicamata, en Calama. Y para satisfacción nuestra, incluso una de las jugadoras, porque llevamos una selección sumamente importante, bien conformada, con buenas deportistas y también simpáticas, alhajas, de ahí que los bolivianos del norte de Chile se sentían orgullosos. Y nuestras jugadoras, después de haber ganado la revancha, bueno, cantaron pues le cambiaron la letra a una pieza boliviana, y al final que decía, ¿no? Y si alguna vez perdemos, la revancha les ganamos. Y así ocurrió, pero fue pues una fiesta, una verdadera fiesta de todos los bolivianos. Después jugamos en Chuquicamata, jugamos en María Elena, en Pedro de Valdivia, dimos una gira por todo el norte de allá, nos fue muy bien, retornamos con una gran satisfacción, porque a los 2 años nos volvieron a invitar, volvimos a ir al norte de Chile ya, pero con otro equipo más juvenil, y aprovechamos también para llevarlos a los Carcas, que estaban empezando, porque yo decía, es necesario que hagamos ver, que se sienta, que vean nuestra música en el norte de Chile. Y también los llevamos a los del Club Salamanca, y Roberto Pavicic era el director técnico del Club Salamanca en esas veces, entonces hicimos una delegación bien ampulosa. El Club San Martín se tornó invicto, ganamos todos nuestros partidos. Jugamos en Chuquicamata, en Calama, en María Elena, en Antofagasta, Pedro de Valdivia, Vergara, etc. Por todo el norte, causando gran impresión. Y Salamanca también peleó, no les fue muy bien porque por el aspecto tal vez de estatura. Y los Carcas, que ya causaron sensación, ¿no? Prácticamente cuando íbamos a retornar fueron los últimos en subir al tren, porque no les dejaban volver con sus instrumentos musicales, así que han tenido que regalar ellos sus instrumentos. Y esas veces los Carcas estaba compuesto por Wilson Hermosa, Castel Hermosa, Gonzalo Hermosa y Pavito Villarruel. Ese fue el arranque para ellos. Luego, posteriormente, nosotros hicimos también otras giras por el sur de Bolivia. Una gira que hicimos empezando por Oruro, Uyuni, Pulacayo, Telamayo, Tupiza, Villazón, y ganábamos todos nuestros partidos por la calidad de nuestras jugadoras. Y nos invitaron a jugar en la frontera con la Argentina, ¿cómo se llama? El otro lado de Villazón. La Quiaca. En la Quiaca. Jugamos un partido con la selección de la Quiaca. Ganamos por un score, pero fabuloso. Acá muchas veces cuando Bolivia sale
y juega y pierde por 5, 6, 7-0, no toman en cuenta ningún tipo de aspecto, sino que nos dan palo. Y nosotros en esa oportunidad tuvimos la satisfacción, el orgullo de ganar por 106-6 del equipo de la Quiaca. Fue realmente una verdadera paliza, una verdadera alegría de los bolivianos, y que tal vez no era el mejor equipo que tenían los de la Quiaca, pero la verdad es que jugamos y ganamos de esa manera. Jorge, esta gloria del básquet que ha dejado mucha huella el equipo San Martín junto a otros, lógicamente. ¿A qué figuras contemplaba en esa época que te vienen en mente? Bueno, empezamos con el primer equipo donde jugaba Blanca Bolívar de Borja, la mamá de Pichicho Borja, que ha sido jugador de la selección Bolivia y actualmente es viceministro de deportes, y él viajó con el Club San Martín porque Blanca Bolívar de Borja era componente del equipo nuestro. Era un niño de aproximadamente 7 años, 8 años, pero ya se internacionalizó ahí porque después empezó a brillar. Luego hemos tenido jugadoras como Carmen Rosa Pardo, Irma Quinteros, Irma Salazar, las hermanas Gandarillas, después hemos tenido a las hermanas Iriarte. Realmente es increíble la cantidad de gente que hemos tenido durante todos estos años que hemos practicado. Y hace muy poco cumplimos 50 años. Hicimos una reunión de camaradería en el Hotel Cochabamba, donde han estado la mayor parte de nuestras jugadoras. Nos hubiese gustado que estén todas, muchas no han podido asistir, pero prácticamente San Martín era la base de la selección Cochabamba y la selección Bolivia. Claro, tenemos en mente toda una etapa de gloria, de auge del básquetbol en Bolivia. ¿Qué tiempo más o menos duró? Porque hubo una euforia que me imagino por la época se dio y después bajó la actividad misma del deporte, del básquet a estos tiempos. Sí, evidente. Nosotros hemos tenido 35 años de vigencia con la actividad deportiva del básquet. Luego cambiamos de actividad. Yo había sido futbolista profesional, entonces fui entrenador de fútbol profesional y hice mi escuela de fútbol y formamos el Club San Martín, que se inscribió en la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Entonces ese fue el motivo para que dejemos un poco el básquet, que lamentablemente no se ha visto mucha superación. Creo que el nivel se ha estancado, tal vez en cierto sentido, pero yo creo que nunca es tarde para tratar de enmendar errores y hacer que eso mejore. La época misma, ¿no?, ha disminuido en cuanto a la actividad. Yo me acuerdo que habían torneos más seguidos, más auspiciados, con más expectativa. ¿Qué crees que ha influido a que calme todo eso? Bueno, yo creo que los resultados tienen que ver pues mucho en este tipo de situaciones, porque cuando los equipos van ganando siempre la afición va apoyando, pero cuando no ocurre eso, todo se viene abajo. Tal vez haya sido ese un aspecto, ¿no?, en cuanto al básquet, pero veo que Cochabamba ya está recuperando prácticamente esos sitiales de privilegio, ¿no? Bueno, espero que ocurra eso, ¿no? Porque merece mucha dedicación, como prácticamente ocurrió, porque un grupo de jóvenes del mismo barrio, nosotros le habíamos dado mucha importancia, aportábamos económicamente, hacíamos algunas kermés para recaudar fondos, nos dábamos mods para generar recursos, incluso hacíamos unas peñas artísticas en mi domicilio, en la avenida San Martín, entre Honduras y Punata, donde actuaban algunos grupos folclóricos. Por ejemplo, actuaban los Carcas ahí, que eran muy amigos nuestros. Ahí empezaron también Ulises y Elmer Hermosa, ¿no? Hacían un dúo, ellos eran más pequeños. Y asistían muchos deportistas. Entonces eso nos servía para mantenernos, para seguir participando y fomentando la actividad deportiva. Pasando de la etapa del básquet, empieza el fútbol. ¿Ustedes han jugado fútbol? ¿Han sido parte de la Aurora? ¿En qué etapa, en qué época de la creación del club?
El año 1000, la verdad es que tenía 15 años, yo siempre era aurorista, fui a ver una práctica del Club Aurora y faltaba un jugador. Y me preguntaron si quería jugar, claro que quería jugar, me hicieron jugar de puntero derecho, el marcador de punta era Hernán Flores, jugador de la selección Bolivia, jugador del Litoral de La Paz, estaba en Aurora. Le hice una jugada que me parece que les impresionó y enseguida querían ya que juegue, que firme para Aurora. Pero yo estaba en colegio, no pude ir más a entrenamientos. Pero el año 1957 estaba jugando por mi colegio, por el colegio Sucre contra un colegio de Oruro. Ahí me vio el entrenador de Aurora y fue Tuco Quiroga quien me manifestó que el entrenador le había impedido que me hable para poder ir y entrenar a Aurora. Fui, entrené en Aurora en la tarde y desde esa vez fui contratado ya para jugar por el Club Aurora. Y antes había estado jugando por la selección de Punata, ¿no? Porque en mi casa, en mi domicilio de la avenida San Martín, entre Honduras y Punata, vivían algunos punateños, gente del valle, y me invitaron a jugar por la selección de Punata en la categoría de ascenso. Entonces por ahí que yo fui y muchos creían que yo era punateño, pero jugué de ahí, y especialmente en Aurora porque los Ferrer eran de Punata y lógicamente les causó gran satisfacción y tuve mucho apoyo. Claro, fue la familia Ferrer que estaba en los inicios también de esta etapa del club, ¿no? Así es, evidente. Entonces también, y ahí yo me acuerdo que mi debut profesional fue frente al Club Always Ready de La Paz. En Always Ready jugaba un pariente mío, un tío mío, Chapi Espinosa, profesor de educación física. Entonces siempre nos visitaba en mi domicilio y le dije, tío, mañana voy a jugar contra ustedes. Ah, qué bien, me dijo. ¿Y en qué puesto vas a jugar? Voy a jugar de marcador de punta izquierda. Uy, me dice, el Petizo Montenegro te va a hacer ver cuadrada. El Petizo Montenegro era un jugador argentino muy bueno, realmente habilidoso, veloz, excelente jugador, como esos jugadores que antes venían de la Argentina, muy bueno. Entonces en la noche, antes de dormir, yo me puse a pensar en eso, me va a hacer ver cuadrada. Es verdad, es buen jugador, pero me va a hacer ver cuadrada si la coge, porque si no la coge la pelota yo creo que no va a pasar nada. Entonces me preparé de esa manera psicológicamente, que al día siguiente, cuando veía que Di Meglio, que era un excelente mediocampista, también argentino, cogía el balón y lo miraba a Montenegro, yo ya estaba al lado de Montenegro. Le pasaba a Montenegro y yo llegaba antes. Terminó el partido y el Petizo Montenegro me dijo, Brochito, felicidades, me anulaste. Claro, realmente una gran satisfacción y una gran alegría para mí. De ese modo ya fuimos jugando en Aurora. Pero el fútbol era así cortés, como usted me cuenta. ¿Cómo, que un jugador le agradece al otro porque no le dejó jugar. Claro, esa vez realmente me llamó la atención, ¿no? Porque no me conocía, yo era nuevo. Es muy probable que, por ejemplo, mi tío le haya hablado y le haya dicho, ¿no? Bueno, el que te va a marcar es un sobrino mío. Tal vez por ese motivo, ¿no? Pero yo creo que había mucha caballerosidad. Ese equipo de Always Ready era un equipazo, jugaba Juan Pinola por el centro, un cabeceador, un goleador, Di Meglio, es decir, excelentes jugadores, ¿no? Mucha caballerosidad, no había las peleas de ahora, ¿no? Perdían, bueno, y felicitaban, ganaban y ocurría lo mismo, había mucho compañerismo. Claro, algo que un poco nos falta ahora, ¿no? Un poco ha cambiado. Claro, lamentablemente, sí, es más, que lamentablemente actualmente hay más confrontación, más deseo de hacer daño, más deseo de maltratar. Antes yo creo que si nos lesionábamos o nos golpeábamos era como consecuencia de que buscábamos el balón, pero en forma inocente, sana. No había esa mala intención que muchas veces se ve actualmente cuando hay gente que mete el pie pero con la intención de dañarle al rival. Claro. ¿Sigue ese entusiasmo deportivo? Sí, yo siempre he continuado con eso. Después yo estaba estudiando arquitectura, tenía un año vencido de arquitectura, y mi padre, que vio que yo estaba tan dedicado al deporte, me dijo, veo que tú tienes mucha afición por el deporte, entonces creo que sería bien que vayas a estudiar educación física.
Claro, y le dije, sí, tienes razón, me gusta. Y me fui a La Paz con esa intención. Pero no me dejaron jugar fútbol profesional en el instituto. Me dijeron que no podía jugar y estudiar. Motivo por el que, no obstante de que ya me compraron y pagaron, y ya me habían dado la prima, los del Club Litoral para jugar en el Litoral en La Paz, pero no pudieron pagar el derecho de pase al Club Aurora, ¿no? Entonces, motivo por el que no jugué en Litoral. Pero ese fue motivo más bien para que juegue en Unión Maestranza de Viacha. El entrenador era Vicente Arraya, que fue entrenador de la selección Cochabamba. Él vino acá y como nos conocía de Cochabamba, me habló y para jugar allá y jugamos con los hermanos Joaquín y Gastón Siles y Rómulo Cortés. A mí en esa oportunidad Aurora me vendió en 15 millones de bolivianos. El tipo de cambio era de 12 por 1. Convertidos los 15 millones de bolivianos a dólares, era 1.250.000 dólares que recibieron los de Aurora. Y yo no fui el único jugador que fue vendido a La Paz esa vez. También fue vendido Jorge Morales, Ramiro Arteaga, Tuco Quiroga, Villarruel, es decir, muchos jugadores. Entonces, hemos servido nosotros para precisamente tal vez capitalizarle al Club Aurora para que vaya mejorando continuamente. ¿Qué pasó con la Aurora luego? Bueno, luego Aurora, me acuerdo que este año se hizo cargo nuevamente Pacífico Becerra de Aurora y lo sacó campeón. Era un entrenador brasileño muy bueno, de carácter, trabajaba muy bien, tal vez exageraba en algunos aspectos y participaron y salieron campeones los de Aurora. Yo ya estaba en La Paz jugando, ya querían que reforcemos Morales, mi persona y algún otro jugador más, pero tomaron refuerzos de Cochabamba, ¿no? Zabalaga, García, Alcócer, y con ellos Aurora jugó el campeonato de campeones contra Uruguay y Paraguay. Eso ocurrió más o menos el año 1960 y el 64, si no me equivoco, o 63. Bueno, yo ya estaba jugando en Maestranza. Luego en La Paz se presentó pues un caso que conmovió a toda la afición deportiva. La mayor parte descendió Bolívar, descendió de categoría. Entonces, pero estaban con ganas de volver y me acuerdo que había un eslogan que decía: volveremos en los hombros de los stronguistas. Y habían convocado a una asamblea general en la ciudad de La Paz para tomar determinaciones. Y me contaban algunos amigos y algunos exjugadores, bueno, jugadores de entonces, que en la asamblea general dice que, bueno, lo primero que habían pedido había sido apoyo económico. Todo el mundo dio dinero, tenían un buen capital, ¿no? Y habían dicho, bueno, ¿y qué hacemos? Necesitamos jugadores. ¿A qué jugadores contratamos? Para satisfacción mía y por lo que me comentaron los amigos de allá, es que al primero que habían pedido que lo contraten había sido a mi persona. Habían dicho, hay que contratarlo a Reyes Salamanca. Y de ese modo me contrató Bolívar, pagando el doble de lo que había pagado Maestranza. O sea que yo prácticamente he sido generador de ingresos para Aurora, para Unión ¿Y Maestranza. cómo surgió esa etapa en Bolívar? En Bolívar bastante bien, hicimos un buen equipo, los llevaron algunos muchachos de Cochabamba, René Lapuente, Hugo Mercado, y de La Paz incorporaron a Fortunato Castillo, Abdul Aramayo. Entonces hicimos un equipo muy bueno, salimos campeones invictos de la B, ascendimos nuevamente a profesional. El siguiente año jugamos en profesional, salimos campeones de La Paz, salimos campeones nacionales, jugamos Libertadores de América contra River, Racing, dos equipos colombianos. Yo jugué contra River y jugué contra Racing, entonces yo era hincha de Racing. Otra cosa que me satisface mucho y bueno, y me enorgullezco de poder comentarlo, ¿no? La pena es que tal vez entonces no había ese intercambio de poleras o camisetas o de cualquier otro tipo de determinación, pero terminó el partido y dos jugadores de Racing me dijeron: lo felicitamos, porque usted juega fútbol, no es de los que patean, ¿no? Lógico, me enorgullezco de eso, ¿no? Porque
realmente que jugadores adversarios y de un equipo profesional como Racing se expresen de uno, llena de orgullo. ¿Cómo se catalogaba Jorge? Bueno, yo creo que en La Paz mejoré mucho, era un hombre que corría mucho, me comía el campo de juego, subía, bajaba, subía, bajaba. Tal vez el problema fue que no fui demasiado, es decir, exigente en todos los partidos. Habían algunos partidos, me acuerdo también, esto como anécdota, ¿no? Me acuerdo que Universitario lo compró a Pichón Herbas, a Jesús, después de salir campeones del Sudamericano. Y justo jugamos un partido después de eso entre Universitario y Maestranza. Universitario nos ganó ese partido. Y claro, con Pichón éramos compañeros de curso, amigos de Cochabamba. En Cochabamba siempre estábamos juntos, el mismo barrio. Bueno, andaba pues hablando de que gracias al Pichoncito Herbas, Universitario había ganado. Creo que eso me afectó, me picó. Entonces, y justo la siguiente semana empezaba la segunda rueda. Y el primer partido era Maestranza con Universitario. Entonces esa semana yo me preparé, pero con mucha dedicación, con el deseo de poder cambiar muchas cosas. Y jugamos el partido, el primer tiempo estábamos perdiendo 1-0. Y yo al director técnico, que era el profesor Soto, Iñat Soto, le dije: profesor, haga que lo marquen al 5 de Universitario, era un jugador argentino. Él se está armando todo. Haga que nuestro jugador, el 10, el Paila Gutiérrez, lo marque, no le deje agarrar, no le deje jugar con tanta libertad. Del resto me encargo yo. Y del resto me encargué yo, marqué 3 goles, me parece, y le ganamos a Universitario. Entonces son satisfacciones que uno tiene, ¿no? Yo lamentablemente tal vez no era continuo, por ejemplo, con ese tipo de comportamiento. Había veces que era más frío y no me movía tanto. Y después convocaron para la selección que iba a participar en las eliminatorias del 66. Hicieron la preselección Bolivia. Y los periodistas tenían costumbre de hacer una consulta a nivel de todos los periodistas. Y sacaron en un periódico que se llamaba Panorama, una revista que se llamaba así entonces, y indicaron cuál era la selección ideal para los periodistas. Y en esa selección, pues, en medio campo figurábamos Ausberto García y mi persona, Jorge Reyes Salamanca. Bueno, empezamos a trabajar, pero a mí el médico de la Asociación de La Paz me indicó que yo tenía un problema cardíaco, que no era conveniente que siga jugando. Y él había informado en ese sentido, motivo por el que se me excluyó de esa selección. Pero los otros médicos que me veían jugar me decían: imposible que esté mal del corazón, porque así como corre, así como juega, no puede ser. Entonces tal vez me afectó eso y yo después decidí dejar el fútbol. El año 1967 me vine a Cochabamba, me inscribí en la universidad, decidí estudiar. Soy de la primera promoción de auditores y gané un examen de competencia para entrar a trabajar a yacimientos. Entonces trabajé en yacimientos donde me jubilé. Pero antes de que esto ocurra, fui contratado por el Club Aurora para ser entrenador del equipo. Hice cambios, cuando me hice cargo del equipo, cambios importantes. Hay jugadores que siempre se acuerdan de mi persona. Por ejemplo, Gutiérrez es un defensor que le expliqué, le indiqué algunos secretos que yo conocía del aspecto defensivo. Lo formé a Alberto Efén, que era marcador de punta, a Wilger Torrico, que jugó en medio campo, sacándolo a Muchacho Orozco, que jugaba conmigo antes en Aurora. Después a Pichón Herbas, a Jaime Herbas, que era compañero de curso, que jugaba en medio campo también conmigo en Aurora. Yo le hablé para llevarlo, para que juegue de 9. Entonces hice una dupla con Demelo, un brasileño que estaba en Aurora. Y Herbas me dijo: pero yo siempre he sido defensa, ¿cómo voy a jugar adelante? Yo le dije: yo te voy a trabajar. Y lo trabajé, haciendo paredes, haciendo 2-1, creando espacios, sacando defensas, etc. Y él rindió muy bien, encajó muy bien, y como hacíamos el trabajo con Demelo, se complementaron. Y salió goleador del campeonato de la Asociación de Cochabamba, el Pichón Herbas. Me comentan que siempre se acuerda de eso. Como otra cosa que también de esa vez
Freddy Vargas, otro jugador de la selección boliviana, de Wilstermann, de Aurora, porque fue vendido de ese equipo que yo dirigí, de Aurora, 6 jugadores fueron vendidos a Wilstermann. José Isa, Jaime Olivera, Alberto Efén, Wilge Torrico, Freddy Vargas y Heraldo Ercilio da Costa. Jugadorazos. Sí, claro, prácticamente todo Aurora lo vendieron a Wilstermann. Claro, Wilstermann estaba con jugadores ya que estaban cumpliendo su ciclo. Entonces se reforzó con todos ellos, ¿no? Y siempre me comenta de esto, por ejemplo, Freddy Vargas, porque ya jugando en Wilstermann, fueron a definir quién asistía al campeonato de campeones frente a Stronger en Santa Cruz. Él me dice, cogió la pelota Jairzinho en el sector izquierdo, yo estaba en el sector derecho, él me pasa el balón, yo la cojo la pelota como tú me indicabas cuando entrenabas a Aurora. Hice la pausa, lo vi picar a Jairzinho y le metí el balón en profundidad, así como tú me decías cuando estabas entrenando en Aurora. Jairzinho la cogió, entró solo, hizo el gol. Me dice, no me vas a creer. Ese rato me quedé mudo, parado, pero no pensando en el gol, sino acordándome de ti, de todo lo que prácticamente habíamos practicado en Aurora esas veces, y cómo se presentó la oportunidad y salió. Claro que son recuerdos que me enorgullecen a mí, ¿no? Y me alegra, ¿no?, de que algunos deportistas se conozcan y digan, ¿no? Como otro caso, por ejemplo, que siempre me acuerdo, esas veces estaba como gerente en el banco de crédito, muchacho Bustamante, es Freddy Bustamante. Me ve, Jorgito, me dice, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas? Me dice, cuando dirigías a Aurora. Claro, le digo, oye, tú estabas adelantado, porque tú me pedías que yo me proyecte ofensivamente. Y los dirigentes decían, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que se adelante? Está abandonando la defensa. No, ahora todos se proyectan. Tú estabas adelantado. Entonces son recuerdos bastante importantes, bonitos, ¿no? De algo que tal vez se había enseñado. Que hacen la diferencia, ¿no? Claro, hacen la diferencia, ¿no? Y hay varios casos, me alegra mucho eso, es una gran satisfacción para mí saber todas estas cosas. Jorge, surge una escuela de fútbol, la General José de San Martín, al margen de ser deportista, surge la necesidad de enseñar, como me decías, esa gran sapiencia que uno a veces posee, transmitirla a los jóvenes, a los amigos. Y me imagino que con esa intención surge el Club General José de San Martín. Sí, evidente. Bueno, resulta que yo tenía 2 hijos estudiando en Estados Unidos, en Los Ángeles. Mandar dólares era un poquito pesado de acá. Motivo por el que viajé allá y allá serví de apoyo para mis hijos, pero además hice un curso de entrenadores, dirigí una selección de bolivianos, me pidieron que los dirija, vi un partido donde perdieron por 5-1, entonces yo solamente les pedí que asistan a entrenamientos, me dijeron que era difícil porque cada uno vivía como a media hora, 1 hora y en diferentes lugares, pero yo les pedí solamente jugadores, no estrellas. Al final fueron tantos jugadores que teníamos 2 equipos. Los dirigí, los saqué campeones de la Liga Municipal. Participamos en un campeonato en San Francisco con un equipo que quería ser profesional en Estados Unidos. Se hizo un cuadrangular donde también salimos campeones. Ganamos trofeos que me los regalaron a mí. No pude traerlos a Bolivia, los dejé allá por el costo, ¿no? de tener que traerlos hasta acá. Entonces, una satisfacción para mí en el aspecto formativo, que una vez que retorné a Cochabamba, me sirvió para tomar la determinación de crear mi escuela de fútbol. Ya no estábamos con el básquet y formé mi escuela de fútbol San Martín. Acá en mi casa, en la parte de afuera, hice un campo, porque tengo 20 metros por 10 de ancho. Una mini cancha. Una mini cancha. Entonces ahí trabajamos, ahí formé varios jugadores. Los muchachos entonces tenían 8, 9 años. 7 años, han pasado 15 años, ahora están lógicamente con 22, 23 años. Pero esos mismos muchachos que los he formado en esa época, ahora están jugando en el equipo que ha salido el año pasado campeón invicto de la B. Ahora estamos en la A. Quiero aclarar, en la asociación de fútbol en la que nos inscribimos nosotros cuando empezamos, hace 15 años atrás.
¿no? La Asociación de Fútbol de Cochabamba, porque después hay varios equipos de la sección no aficionados que han abandonado esta asociación y han ido a hacerse reconocer por los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol y han formado la otra asociación paralela. Nosotros seguimos en la misma asociación, seguimos lógicamente fieles a nuestra institución matriz, ¿no? Y bueno, y es un orgullo también hablar de todo esto porque en mi época de futbolista, cuando era jugador del Club Aurora, hay unas fotos que están en la sede de la Asociación de Fútbol del Club Aurora y del Club Wilstermann. Las recaudaciones, una recaudación o varias recaudaciones de esos partidos han servido para que se recaude la cantidad de dinero como para adquirir ese inmueble. Y como recuerdo están esas fotos con estadio lleno, cuando se jugaba solamente entre equipos de Cochabamba, ¿no? Entonces todo esto sirvió para que yo me dedique al fútbol. He estado formando, dirigí la selección cochabambina, lo saqué campeón a municipal 2 veces para que ascienda a profesional, lo saqué campeón a tránsito que ascendió a profesional. Entonces no pude trabajar mucho tiempo porque estaba cumpliendo funciones, bueno, ya de trabajo en yacimientos. De profesional. No, sí, pues, sí, eso en cierto sentido frenó a que siga trabajando con el fomento de la actividad deportiva. Pero ya después, como le digo, volví y todavía seguimos peleando. Jorge, ¿cómo viene ese entusiasmo de hacer algo? Ver el deporte a futuro, tratar de transmitir a los jóvenes esa idea, esa noción, ese entusiasmo, ese cariño. Es que el fútbol tiene sus secretos y la verdad es que esos secretos del fútbol se aprenden dentro del campo de juego, jugando, no leyendo libros. Puede ser que se aprenda algo, pero no es suficiente. Entonces, cómo pararse para marcar, cómo meter el cuerpo, cómo meter la pierna, en fin, son secretos que enseñan la actividad misma, la práctica misma. Y lógicamente yo trato de transmitir todo eso en mis jugadores y creo que eso ha servido porque tengo muchos jugadores que, por ejemplo, se me perdieron de pequeños y han aparecido jóvenes, pero con ese buen manejo del balón. Ayer nomás ha regresado otro de mis jugadores que había estado viviendo en Chile, en Calama, y me dice que estaba jugando allá y que había regresado y quería jugar otra vez con nosotros. Entonces son satisfacciones que uno recibe, ¿no? Y que le demuestran de que uno, bueno, no ha perdido el tiempo, sino ha hecho algo bueno, algo que está sirviendo o que ha servido para que mucha gente se capacite también, ¿no? Y descolle en esta actividad deportiva. Lógico. Jorge, conversando contigo vienen a la mente muchas interrogantes, ¿no? Y tratar de conocer los detalles que hacen diferente al hombre. Y como te decía al comienzo, pues muchos amigos, muchos de los que nosotros hemos entrevistado, nos han mencionado tu nombre en los inicios de sus carreras o tal vez en el transcurrir de su vida, ¿no? Vinculada al deporte, vinculada a la actividad organizativa, deportiva en general. Entonces, eso nos hace ver que nosotros no nos equivocamos intentando mostrar a nuestro público personas como tú, que apasionadamente vive el deporte. Tengo 2 incógnitas más. ¿Cómo combinaba esa vida deportiva con la vida familiar, social? Bueno, a mí se me facilitó mucho porque mi esposa es profesora de educación física. Ha sido la primera campeona con el Club San Martín. ¿Y cómo surge eso? Resulta que yo estaba estudiando educación física en La Paz, me fui de Cochabamba, de Aurora, y mi esposa ya estaba egresando de allá. Entonces nos conocimos en el Instituto de Educación Física, ahí nació todo y ahora somos marido y mujer y tenemos 4 hijos. Lamentablemente mi hijo menor falleció, cosas de la vida. ¿Qué pasó? Falleció, murió. ¿Cómo fue eso? Él lamentablemente era diabético desde los 9 años. Era un muchacho deportista también que descolló en Los Ángeles. Mientras estudiaba allá, descolló. Lógicamente ya retornó. Tenemos acá una pequeña empresa que se llama TPI, Tecnología en Prevención Industrial. Él gerentaba la empresa. El problema de diabetes pudo más. ¿Qué siente el hombre cuando pierde un hijo? Yo creo que hay que vivir para sentir realmente, ¿no? Es difícil explicar.
Perdón, que me amargo un poco. Ya, tenemos que imponernos, hay que saber imponerse en todo. Perdón mi debilidad. Jorge, esa etapa bonita a la que estábamos entrando, ¿no? Previa, se enamora, pero con una persona del mismo sentimiento, del mismo gusto por el deporte. Fue una casualidad prácticamente porque en Cochabamba yo jugaba en Aurora y ya me gustaba dirigir. Y como vivía en la zona sur, siempre iba a escuchar misa al templo de San Antonio. Uno de los curitas, uno de los sacerdotes en San Antonio, el padre Mario, se hizo cargo del equipo de fútbol de San Antonio y me habló para que los dirija. Los dirigí y uno de los hermanos de mi esposa jugaba en ese equipo, que salió campeón en la sección infanto-juvenil, ¿no? Y de ahí salió también Oscar Flores, un muchacho que murió con Stronger en el accidente de Biloco. Y había muchos jugadores que destacaron, pero quiero referirme a eso, ¿no? Del cuñado, ¿no? Lógico, sí, mi cuñado estaba ahí y yo no sabía que tenía su hermana o quién era su hermana. Él era amigo. Él, lógico, él es menor que yo, era parte del equipo, jugó en el equipo, participó en el equipo en la asociación donde salimos campeones. Entonces yo ya en La Paz, en el primer año, en el INSEF, siempre habían los recreos, donde en el campo de básquetbol se reunían todos los alumnos a hacer todo tipo de actividades, gimnasia, a jugar básquet, voleibol, etcétera, aunque era reducido el espacio. Y ahí nos dimos las primeras miradas, pues, y ahí nomás empezó todo. ¿Tu hermana? Y sí, con la hermana, y después supe que había sido la hermana de uno de mis jugadores, ¿no? Y bueno, y eso culminó exitosamente hasta ahora, ¿no? En que seguimos unidos. Pero podemos conocerla, ¿no? Claro. Rosa. Señora Rosa, sí, aquí al medio. Yo decía que rato voy a tener la posibilidad de convocarla, porque detrás de cada gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? Le estaba preguntando yo cómo surgió esa relación de amor, de matrimonio, que a veces es lo que más importa, ¿no? Es lo que perdura, y esa muestra, ese ejemplo que dan algunas parejas con la unión, el matrimonio, el sobrellevar la vida, los hijos, todo eso, es un ejemplo que nosotros queremos transmitir, ¿no? Sí, bueno, realmente no somos compañeros, o sea, la pareja, sin querer hemos sido vinculados al deporte. Yo soy profesora de educación física y la casualidad ha sido que nos hemos conocido en La Paz, y aquí yo a él no lo conocí. Acabamos de cumplir 48 años de matrimonio. ¿Fácil? ¿48 años? Fácil, porque teníamos actividades relacionadas siempre, nunca. ¿Cómo era Jorge de jovencito, joven cuando lo conoció? Muy amante del deporte, tal vez con más quijotismo que yo. Bueno, yo cumplía yo trabajaba por un sueldo, pero él siempre era muy Quijote, hasta el día de hoy, que sigue con el equipo, que tal vez ya lo deje el equipo, porque tenemos hijas en Estados Unidos y tal vez un hijo que falleció. Se fue, ¿no? Son cosas de la vida, ¿no? Que duelen. Así es. Aquí prácticamente ya estamos los tres que restan de 4 hijos. Uno está en Alemania y 2 están en Estados Unidos, 2 chicas. Bueno, Jorge, no el propósito no era de la entrevista. Sin embargo, qué bonito mostrar lo que uno siente. Y puedo hacerlo yo también, Jorge. Nos debemos nosotros a un grupo de
de aficionados a la televisión, a la profesión, que pretendemos rescatar ese tipo de valores, ¿no? Ese tipo de personas como ustedes, que se dedican por entero a algo. El deporte, por lo que yo tengo de referencia, el deporte para ti ha sido lo máximo. El deporte ha sido tu pasión, tu vida. No lo dices tú, lo dice la gente. Seguramente que la sociedad a veces no es reconocida, la sociedad a veces es mala. Sin embargo, aquí estamos nosotros para decírtelo, que lo que haces, lo que has hecho es de mucha valía, y este es un homenaje que queremos darte para mostrarte de que no estamos del todo ciegos, ¿no? Y que podemos hacer algo no solo por mostrar, sino por tratar de hacer que esto continúe, ¿no? Mostrar a la gente de que existen personas como ustedes, como tú. Yo veo los trofeos y realmente me confundo, porque me imagino que cada uno de ellos tiene una historia, cada uno de ellos tiene una anécdota y significa una etapa de una vida, en grupo, en conjunto, con amigos, compañeros, una historia que marca una etapa en la sociedad, en la vida de todos los bolivianos. Y bueno, eso nos daría mucho tiempo hablar de ellos, pero sin embargo es una muestra de que el hombre hace lo que le gusta y pues la recompensa a veces es nula. Sin embargo, nosotros, como portavoces de una sociedad reconocida, pues es que queríamos conocerte, visitarte y mostrar de repente al hombre que pocas veces se lo ha mostrado, o que muchas veces se lo pretende callar, pero a veces es imposible, ¿no? La verdad se impone y necesitamos gente como tú, que piense en el deporte, que active por el deporte y que sea un pilar fundamental, porque las generaciones que vienen tienen que aprender de nosotros, ¿no? Sus mayores. Jorge, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que haces, y la esposa, el mismo agradecimiento. Pues adelante, yo te veo muy joven, te veo con ganas, y pues yo estoy seguro que los resultados que sigues buscando los vas a encontrar, además que ya los has encontrado. Pensar en una escuela de fútbol, pensar en una academia de fútbol, pensar en una forma de transmitir conocimiento, es lo más honroso para el hombre. Y pues bienvenido a esta palestra de notables, a quienes nosotros los llamamos los verdaderos seres humanos. Jorge, gracias. Muchas gracias, por pues realmente completamente emocionado estoy, porque tantos años que hemos estado metidos en esta actividad deportiva, hemos visto que han premiado a muchos dirigentes, nos hemos sentido satisfechos, orgullosos de eso, y siempre pensábamos y decíamos, ojalá algún día se acuerden de nosotros, ojalá algún día se acuerden de nosotros. Y han pasado los años y nosotros hemos seguido trabajando, no por el premio, no porque se conozcan, sino porque creo que siempre es un motivito para que de repente les dejemos algo a nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Que sepan quiénes hemos sido. Entonces, este homenaje creo que es lo más grande que estamos recibiendo. Es realmente una cosa que con seguridad va a perdurar a través del tiempo. Y además de que es una inyección para mí particularmente para seguir trabajando. No me siento viejo, no me siento que ya estoy cansado, no, más bien ahora estoy con más ganas que antes, ¿no? Porque estoy viendo que realmente, si bien tantos años se han olvidado o no nos han tomado en cuenta, pero ahora sí nos están tomando en cuenta, y vamos a transmitir estos conocimientos que tenemos a mucha gente, como siempre lo estamos haciendo. Así que gracias a ustedes y felicidades por lo que hacen. Pues no se dan cuenta de cómo llegan a satisfacernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, un abrazo, Jorge. Felicidades, pues. Felicidades. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Mucha suerte. Señora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes Felicidades por y la entrevista. adelante. Seguimos adelante.